Una vez llegado Bolívar a través del lado de La Paz, pasando por el Desaguadero con todos los ejércitos libertadores, cuando llegó a Bolivia, entonces lo esperaron los asambleístas y decidieron nombrarlo a él como primer presidente del país, ¿no? Entonces Bolívar, hay que mencionar que el nuevo país, la nueva república naciente, se llamaría República de Bolívar, en honor al libertador Simón Bolívar, ¿no? Una especie de halago de estos constituyentes, ¿no? Y la nación boliviana entonces se estableció el sistema republicano liberal, una especie de copia en realidad de lo que fue el sistema ideológico liberal que venía de Europa, ¿no? Entonces, un 17 de agosto se crean los símbolos patria, la primera bandera, el escudo y todos esos elementos, ¿no? Bolívar, entre sus primeras medidas, se abolió el cacicazgo y se prohibió el trabajo gratuito, es decir, ya el país naciente tendría que eliminar lo que es la servidumbre, aunque eso solamente fue en el papel, lamentablemente, ¿no? O sea, posteriormente vamos a ver que se volvió a reimplantar aquello. Se abolió el tributo indígena. No nos olvidemos que desde la época colonial los únicos que sostenían el Estado eran a través del tributo indígena, eran ellos, ¿no? El resto de la población no aportaba hacia la... Pero vuelvo a repetir, esto solamente en teoría, porque después se reimplantó, porque un país naciente necesita tener tributos, necesita tener ingresos, pues aquello no existía. Dentro esta nueva constitución llamada constitución vitalicia, entre lo más importante que hizo Bolívar fue la diferencia entre boliviano y ciudadano. Bolivianos eran todos los habitantes del territorio nacional de la República naciente, y ciudadanos solo podían ser aquellos que tenían un cierto ingreso económico y sabían leer y escribir y podían acceder a los cargos públicos, ¿no? Entonces, lamentablemente, continuó una especie de neocolonialismo dentro de lo que es nuestro territorio, ¿sí? Solamente en ese sentido eran considerados bolivianos y ciudadanos. El nuevo Estado naciente se divide en 4 poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo con la presidencia vitalicia y sus ministros, y el poder judicial con la Corte Suprema de Justicia, y un poder electoral, ¿no? Eso es básicamente lo que hizo Bolívar. Ante las necesidades y pedidos de los otros países a los cuales libertó Bolivia o participó en esas guerras, Bolívar dejó el mando a su mejor amigo y mano derecha, a Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre gobernó desde 1826 hasta 1828, ¿no? Durante sus 3 años de administración, él procuró levantar un poco más el país. De esa manera es que Antonio José de Sucre organizó el país en departamentos, provincias y cantones, ¿no? La división actual que tenemos. Se hizo una reforma eclesiástica y confiscó bienes a la iglesia y redujo sus monasterios, es decir, pasaron a manos del Estado, ya que ellos veían que el poder eclesiástico tenía demasiadas tierras, demasiado dinero, demasiadas posesiones, demasiado patrimonio. Entonces, obviamente esto no le gustó a la iglesia, ¿no? Y se protestó en contra, pero de todas formas pasó a manos del Estado. Se adoptó también algunas medidas como el Estado laico, la libertad de cultos, y básicamente eso. También
la abolición del tributo indígena que habíamos mencionado anteriormente fracasó. Entonces de nuevo se le implantó, vuelvo a repetir, un Estado naciente necesita tener ingresos, pero en esta ocasión se volvió a implantar el tributo indígena, pero también de todas formas el resto de la población en la medida y capacidad de poder tributar. Es decir, todo el mundo ahora tributaba. Pero obviamente esto no gustó a las clases pudientes, a las clases acomodadas del mismo territorio, lo cual protestaron, pero se volvió a implantar aquello. Debido a estos sucesos hubo mucha oposición al gobierno de Antonio José de Sucre. Un otro elemento que hay que mencionar es que también Bolívar mandó a su maestro Simón Rodríguez para que fuera el ministro de Instrucción. Ministro de Instrucción en esa época es lo que ya conocemos como ministro de Educación. Entonces se lo mandó para implantar una reforma educativa, ¿no? Pero lamentablemente Sucre con el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, no tuvieron una muy buena relación y al poco tiempo renunció. De esa manera es que también al poco tiempo Sucre decide también retirarse del país con rumbo a los otros países, ¿no? Es decir, a su país. De esa manera es que Antonio José de Sucre deja por un cortísimo tiempo el gobierno de manera interina a José María Pérez de Urdidinea, ¿no? Que era también un otro militar. Entonces se podría decir que José María Pérez de Urdidinea es el primer presidente boliviano del país, ¿sí? Entonces eso tómenlo muy en cuenta, el primer presidente boliviano de Bolivia, ¿da? Lamentablemente a él se lo derrocó, ¿no? Entonces de esa manera entra a gobernar también posteriormente José Miguel de Velasco durante un corto periodo bastante corto, ¿no? Entonces posteriormente también a José Miguel de Velasco entra Pedro Blanco. Pedro Blanco gobierna también, da un golpe de estado y también entra a gobernar, pero a los pocos días es asesinado por la oposición. Es decir, este periodo es bastante turbulento aproximadamente durante varios años. De esa manera, en el año de 1829 entra a gobernar el mariscal Andrés de Santa Cruz. El mariscal Andrés de Santa Cruz entra a gobernar desde el año de 1829 hasta 1839. Durante el gobierno de Santa Cruz, las cosas más importantes que se hizo fue, durante la cuestión administrativa, se implantó un código civil, un código penal, código mercantil, de minería y procedimental. Es decir, se podría decir que a partir de Andrés de Santa Cruz, bueno, un poco Sucre y posteriormente Andrés de Santa Cruz son los verdaderos constructores de lo que es en esta primera etapa del Estado boliviano, de la República Boliviana. Dentro de sus otras actividades o cuestiones administrativas que realizó Santa Cruz, podemos mencionar también que tenía un carácter proteccionista, es decir, un carácter de apoyo a la economía nacional, y de la misma manera se aprobó la creación o acuñación de la moneda FEBLEC para que tenga circulación en el país.
Un elemento bastante importante dentro de lo que es el gobierno de Andrés de Santa Cruz es la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana se la hace en el año de 1835, pues recibió el llamado del señor Luis José Orbegoso, que estaba acosado por Salaverry y Gamarra, que son dos militares peruanos del territorio de la República del Perú también. Entonces se decidió conformar una nación bastante fuerte, ¿no? Entonces la Confederación Perú-Boliviana, su primer presidente o primer protector, llamado así por la población de ese entonces, fue Andrés de Santa Cruz. ¿Cuál era la intención de la Confederación Perú-Boliviana? La intención era tener un país sólido, firme, para hacer frente a las otras naciones, como por ejemplo la Argentina y Chile, y como una especie de reflejo como era Norteamérica, ¿no? Lo que es los Estados Unidos, y de igual forma al ladito teníamos el Brasil, un país bastante poderoso, grande en territorio, y como también hacerle frente si es que habría una posible invasión. Entonces, pero principalmente a lo que era Chile y Perú, ¿no? Entonces, lamentablemente la Confederación terminó derrotada por los chilenos, es decir, en una primera ocasión hubo enfrentamientos entre el ejército de la Confederación Perú-Boliviana contra los chilenos, en la cual ganamos, pero ya hacia el año 1939 los chilenos definitivamente nos derrotaron en la batalla de Hué. Pero hay que tomar en cuenta que esto fue también no solamente gracias a los chilenos, sino que también hubo intrigas y oposiciones muy pero muy fuertes como seguidores de Agustín Gamarra en el Perú, en contra del general Andrés de Santa Cruz, ¿no? Entonces de esa manera terminó el gobierno de Andrés de Santa Cruz, y él es desterrado obviamente a Chile, y después de un buen tiempo de Chile es desterrado hacia Francia en el continente europeo. A continuación vamos a ver otro gobierno.